Buenas tardes, mi nombre es Katy Gómez. Y Águeda Castillo. Mi nombre es Katy Gómez. Nosotras estudiamos la maestría en educación en la Universidad Interamericana y actualmente cursamos la materia de organización y administración de la educación. En esta ocasión hablaremos del método Singapur y su éxito en la educación. Pero para poder analizar las fases y niveles que tiene dicha educación, recordaremos cuáles son estas fases. Un proceso administrativo es un conjunto de pasos, etapas, mediante las cuales se aprovechan los recursos con los que cuenta una empresa. Estas fases son planeación, dirección, organización y control. Para poder analizar un sistema educativo como cualquier otra empresa, es necesario entender cómo incluir estas fases a nuestra organización para alcanzar mejores resultados, o sea, para poder alcanzar el éxito. La planeación es la etapa del idealismo. Se realiza un análisis para saber con qué recursos contamos, para iniciar nuestra empresa y a partir de ello podemos establecer nuestros objetivos y también nuestras metas. La organización nos sirve para lograr una buena organización e integración de nuestra empresa y debemos tener en cuenta lo siguiente. Tener en claro los puestos de trabajo que existen en una empresa, las tareas, responsabilidades y autoridad de cada puesto. Y sobre todo, tener muy claro cuántas personas son necesarias y suficientes para cubrir esas plazas. Para esta labor podemos apoyarnos de un organigrama. Esto nos ayudará a organizar convenientemente nuestra empresa. De igual manera, es importante el inmobiliario y los espacios disponibles para cada área, cuando nos referimos a la educación. La dirección. En este paso logramos que la planeación y la organización entren en acción. Ahora está dedicado a que cada trabajador realice y pueda hacer el trabajo de manera correcta. Para esto debemos coordinar los trabajos, motivar al personal y orientarlo en las labores. Debemos recordar que en todo momento estamos trabajando con seres humanos y no con máquinas, así que es muy importante que se tenga un buen líder en la cabeza de la organización y a su vez en cada área. Recordemos que el líder es quien, conociendo las características de su gente, da respuestas a sus necesidades y moviliza su voluntad, su capacidad de acción y sus potencialidades a las consecuciones de los objetivos que se han propuesto. Hay que tomar en cuenta que la comunicación es su principal herramienta para tomar buenas decisiones y para la delegación correcta de las responsabilidades. Control y la evaluación. Aunque es el último paso, su éxito depende de la calidad de los primeros. Es decir, si tenemos una buena planeación, una buena organización y una buena dirección, lo más seguro es que el control y además la evaluación sean positivos. Controlar es comprobar que lo que se está haciendo sí está de acuerdo con lo planeado, dirigido a los objetivos y a través de los programas propuestos. Se debe controlar el manejo del dinero, del tiempo, la calidad, el desempeño de nuestro trabajo, el mantenimiento, los inventarios, etc. Para controlar necesitamos contar con información y esa información la podemos obtener de la etapa de planeación, en el diseño del programa de trabajo. Igualmente, la observación es un buen método de control. Y finalmente, la evaluación nos permite sacar partido de lo realizado con un periodo más largo de tiempo. Al poder conocer cuáles son nuestros puntos débiles y nuestras fortalezas, y lo principal, para verificar si realmente cumplimos los objetivos y si llegamos a las metas. Con respecto a los niveles que encontramos en cada cultura, son tres, mismos que a continuación mencionaremos. Primer nivel, el nivel personal. Le llamaremos así cuando la educación, las acciones o los procesos van enfocados o recaen directamente a las personas, en este caso hablando de los estudiantes. El nivel 2 es el áulico, cuando el trabajo y los esfuerzos están dirigidos hasta este nivel. Sabemos que todo al final terminará impactando en lo personal, pero para que esto suceda es importante que la información recaiga con mayor fuerza en los diferentes niveles. Este es en el aula. Desarrollo dentro de el salón de clase. Tercer nivel, que es el institucional. Bueno, en realidad el orden debería ser al revés de cómo los mencionamos, ya que en el nivel institucional
es en el que primero se genera la estrategia, la planeación y la visión. ¿Hasta dónde queremos llegar con dicho impacto? Y es aquí donde comienza el trabajo. Ahora sí, una vez que hemos hablado y entendido de las fases y niveles que intervienen en los sistemas, como en el educativo, nos adentraremos un poquito a la historia del país de Singapur para entender cómo ha ido evolucionando su método Singapur, o sea, la educación, también conocido como el SPA, que significa concreto, pictórico y abstracto. La historia de Singapur. Su fundación en el siglo XIV. El puerto de Temasek, o Ciudad del Mar, como antiguamente se denominaba, fue destruido por los javaneses, personas de Indonesia, en el siglo XIV y rebautizado como Singapur, Ciudad de León. Su posición estratégica y su estatus de puerto libre convirtieron a Singapur en un importante centro comercial que atrajo numerosa inmigración china que pronto superó la población malaya. Paso obligado entre el Índico y el Pacífico y escala para los navíos británicos entre la metrópoli y Hong Kong. Japón e Indochina vivió un gran auge comercial, convirtiéndose en el centro mundial del caucho. En 1963 se separa de Inglaterra y se unió a Malasia, y 2 años después, en 1965, se independizó de Malasia y se convirtió en un país. Singapur consiguió la independencia total. Desde entonces, una política internacional neutralista y de acuerdos comerciales han llevado a este pequeño estado, el más pequeño de los países del sureste asiático, con unos 700 kilómetros cuadrados, igual que la isla de Menorca, a un continuo crecimiento demográfico, comercial y financiero. Singapur se ha llamado la isla creciente. Mérito, esfuerzo, bilingüismo, presión familiar y segregación, según los resultados académicos, están entre las claves que explican los excelentes resultados obtenidos por Singapur en el informe PISA. Lee Kuan Yew, el hombre clave. Un político con una visión estratégica y un pragmatismo implacable. Transformó a un país que era una pequeña isla con pocos resultados naturales a un modelo de éxito económico y prosperidad. Fue reinventado el país en estas 3 décadas sentando las bases de una nación que actualmente está entre las mejores en educación, sanidad y competitividad económica. Al obtener su independencia en el dominio colonial británico, el gobierno de Singapur se centró en el desarrollo de un sistema educativo basado en la igualdad de oportunidades. 20 años más tarde, se inició un sistema que canalizaba a los estudiantes en diferentes programas académicos en función a sus capacidades. Esto con el fin de mejorar el sistema educativo en la década de los 80. Se inició una Vamos a ir reforma educativa. ubicando cada una de estas etapas de la educación que Singapur ha tenido y las vamos a acomodar en las fases que creemos que corresponden, así como niveles. En este caso, lo que acabamos de decir creemos que se refiere a la fase de planeación y el nivel es institucional. Pasamos al siguiente. Convirtió el sistema educativo en una de las más duras meritocracias del mundo. La meritocracia académica de Singapur empieza en primer grado, donde los niños son clasificados en un ranking según su desempeño académico, desde el primero hasta el último. Aquí lo hemos colocado como planeación y en el nivel personal. Sir Thomas Stamford Raffles fundó la institución de Singapur, ahora conocido como Raffles Institution, en 1923, iniciando así la educación en Singapur bajo el dominio británico. Lo hemos catalogado como dirección en el nivel áulico. Para los expertos, la clave radica en su metodología de enseñanza. Todo se apuesta a la escuela primaria. En esos 6 años se construye el futuro. Estamos hablando de una planeación que está enfocada al área personal.
En 1947, el programa de 10 años para la política educativa de la colonia de Singapur fue formulada. Este programa era, además del inicio de un sistema de educación universal, una llamada para prepararse para el autogobierno. Estamos hablando de planeación y en el ámbito institucional. Durante los años de 1950 y 1960, cuando Singapur empezó a desarrollar su propia economía, este adoptó un sistema de educación de supervivencia impulsada. Hablamos de dirección y también de institución. La política del bilingüismo en las escuelas se introdujo oficialmente hasta el 1960, haciendo del inglés el idioma oficial, tanto para la integración nacional como para los fines utilitarios. Lo ubicamos en planeación y en el ámbito personal. Tras su independencia del dominio colonial británico en 1965, el gobierno de Singapur se centró en el desarrollo de un sistema educativo basado en la igualdad de oportunidades. Se mantuvo un control en el área personal. Educación para Todos sirvió de vehículo para acoger a todos los colegios privados a la financiación del ministro de Educación y reciente creación, y para integrar no solo a las diferentes razas a través de una experiencia educativa común, sino también un conjunto común de estándares educativos y planes de estudios que sirvieran de base para su iniciativa de industrialización. Aquí hablamos de control a nivel institucional. Tras los 10 años de enseñanza obligatoria, los niños tenían que inscribirse en las vacantes limitadas de la educación no obligatoria. Esta inscripción se basa en un sistema de meritocracia. Estamos hablando de un control que manejaban y basado al nivel personal. 20 años más tarde se inició un sistema que canalizaba a los estudiantes en diferentes programas académicos en función a sus capacidades. Este lo ubicamos en dirección y en personal. Con el fin de mejorar el sistema educativo en la década de los 80, se inició una reforma educativa. El eje vertebral de esta nueva reforma era la separación del alumno de acuerdo a sus habilidades y rendimiento académico. Aquí la meritocracia obviamente ya iba en una disminución y por lo tanto iba con dirección y también a nivel personal. El programa de educación para dotados, como se llamaba el nuevo plan, fue el resultado de la reforma sistémica que tuvo lugar en la política educativa del gobierno. A pesar del título que tiene como dotados, obviamente hacía esta separación y por lo tanto lo ubicamos en planeación y a nivel institucional. Por otra parte, el tamaño medio de las clases era de 42 alumnos, lo cual no permitía al maestro atender y dar atención a las necesidades específicas de los superdotados. Por ello, también hacemos la observación de que es una mala planeación y obviamente esto afecta a nivel personal e institucional. La puesta en marcha del programa de educación para dotados fue en parte alentado por una filosofía meritocrática elitista, la filosofía que poseen los habitantes de Singapur. Aquí estamos hablando de la dirección que le dan y a nivel institucional. En 1997, el sistema educativo de Singapur comenzó a cambiar. Se impulsó una nueva política en la cual se dio más énfasis a la educación nacional, al pensamiento creativo, al aprendizaje colaborativo, así como a los conocimientos sobre la TICS. Pues nos vamos directamente al control que se tenía y enfocado al área personal. Las escuelas se diversificaron y se les dio una mayor autonomía para decidir su propio plan de estudios y desarrollar sus propias líneas pedagógicas. Aquí estamos hablando de la organización a nivel institucional. Es de suma importancia ver y analizar cómo un gobierno, cuando se propone cambiar todo un sistema, puede cambiar y modificar de manera sumamente drástica todo un país. Bueno, pues les agradecemos mucho su atención. Este es nuestra parte, nuestro análisis de Singapur, que es primera potencia mundial.